está ministrando juntos para ayudar que estas cosas se puedan realizar. Eso es maravilloso. Así que bueno, muy bien. Así que si se perdieron lo de anoche, quiero alentarles de que comencé hablando en el libro de Hebreos y básicamente hice un resumen de los primeros 12 capítulos de Hebreos y Jamie pensó que estaba bueno, así que si ella dijo eso, está muy bueno. Tiene que conseguirlo y no tengo tiempo para regresar y resumir todo, pero lo que quiero hacer es que abramos la Biblia haciendo énfasis aquí y di un pantallazo general de lo que dice el libro de los Hebreos o a los Hebreos. ¿Y cuántos de ustedes no estuvieron aquí anoche? Unos cuantos de ustedes. Bueno, tienen que conseguir esa enseñanza. No voy a volver a repetirlo, pero en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos fue escrita específicamente para transicionar a la gente de la ley del Antiguo Testamento, de la manera de relacionarse con Dios, al del Nuevo Testamento. Y yo les diría de que muy pocos cristianos han hecho esa transición. La gran mayoría de los cristianos todavía tienen una mentalidad de Antiguo Testamento, donde son conscientes del pecado y donde no dudan de que Dios puede hacer cosas, pero dudan de que Dios haría cosas porque no se sienten dignos, tienen esta mentalidad basada en sus obras, en sus acciones, y esto es lo que Hebreos hizo. En esta carta nos explica cómo ver las cosas de lo antiguo a lo nuevo, y la mayoría de los cristianos de alguna manera han tratado de juntar el Antiguo Testamento con el Nuevo y son incompatibles. No se contradicen, el Antiguo Testamento llevó hacia el Nuevo Testamento y preparó el camino y es necesario, y probablemente yo pasé más tiempo estudiando el Antiguo Testamento que el Nuevo muchas veces. Así que no estoy en contra del Antiguo Testamento, pero no se pueden mezclar. Esto es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo no puedes poner un remiendo en un odre viejo, no puedes poner vino nuevo en un odre viejo. Pero el cristiano promedio ha mezclado estas cosas y son incompatibles. Las profecías del Antiguo Testamento llevaron hacia el Nuevo Testamento, pero no puedes vivir bajo ambos pactos al mismo tiempo. Así que el libro de los Hebreos es la transición para que la gente transicione del Antiguo al Nuevo. Y conozco muy pocas personas que están realmente emocionadas del libro de Hebreos. Eso es porque hay tantas cosas contra el Antiguo Testamento, la manera de relacionarse con Dios, que no calza la manera de pensar de la gente, así que no lo entienden, lo rechazan. Así que anoche fue muy bueno, les aliento a que lo consigan, y hoy quiero enfocarme en Hebreos capítulo 4. Y no, vamos a ver, iba a señalar algunas cosas, escrituras en los primeros 3 capítulos, pero que realmente me hablan, pero si hago eso nunca voy a llegar al 4º capítulo. Así que voy a decir esto, que el primer capítulo está diciendo, estoy haciendo un resumen, Estoy haciendo un resumen. El primer capítulo es Jesús es el camino más grande del que Dios nos ha hablado, es superior a la manera de que se haya comunicado a través de ángeles. El segundo capítulo es que tienes que escuchar lo que Jesús dijo, porque si la palabra hablada por ángeles fue firme y Dios castigó la desobediencia, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Así que el segundo capítulo está haciendo énfasis en que Jesús es el camino superior en que Dios nos habla, el nuevo pacto. Y el tercer capítulo habla acerca de Jesús como el sumo sacerdote de nuestra confesión de fe y habla de cómo Él es mayor que Moisés y hace una comparación de cómo algunas de las personas que Moisés guió fuera de la tierra de Egipto, ellos murieron en el desierto, nunca entraron a la tierra que Dios tenía para ellos, porque por causa de su incredulidad, y creo que el capítulo 3, versículo 19, creo que es, a ver, el capítulo 3, 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y en el capítulo 4 comienza a hablar, siguiendo lo que había dicho antes, gente que salió de la tierra de Egipto y que es como nacer de nuevo, pero nunca entraron a la tierra prometida, a las verdaderas cosas que Dios había intencionado para ellos. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Así que en el capítulo 4 comienza a hablar acerca de que hay un lugar de descanso, un lugar de reposo, que la mayoría de los cristianos no han entrado, y es por causa de su incredulidad. Así que el versículo 1 del 4 dice, temamos, pues,
Temamos pues está hablando de lo que dijo anterior, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¡Qué pasaje poderoso! Y de la misma manera que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, pero muchos de ellos, todos los adultos varones murieron en el desierto, excepto por Josué y Caleb, y fue por causa de su incredulidad. De la misma manera hay muchos cristianos que nacen de nuevo, pero nunca entran a la plenitud de lo que Dios tiene para ellos por causa de la incredulidad. Gracias por ese silencio resonante. Y yo les digo de que este es el lugar donde la mayoría del cuerpo de Cristo se encuentra, y no estoy tratando de desanimar o de criticar a nadie, pero hay personas que han venido a estas reuniones por los cientos. Yo voy a orar por cientos de personas durante estas reuniones antes de que termine todo, y luego tenemos los minutos de oración. Y hay personas que vienen y están angustiadas, que están sufriendo bajo la enfermedad, la pobreza, la depresión, tienen temor, están preocupados, y todas estas cosas han nacido de nuevo, pero están en el desierto y están muriendo porque no conocen la palabra de Dios. Y dice que la palabra nos fue predicada, anunciada igual que a ellos, pero no nos va a aprovechar si no lo mezclamos con fe. La palabra no es mágica. Dios en realidad tenía personas antes. Yo tuve una casa de una mujer una vez y ella me sirvió té y lo puse encima de la Biblia familiar, la taza de té. Y ella casi como que sacó todo el aire de la habitación. Dije, ¿qué pasó? Dijo, puso algo, había puesto algo arriba de la Biblia, y uno podía ver que estaba allí la marca del polvo sobre la Biblia. Ella no la estaba usando, pero la tenía ahí mostrada de alguna manera como si fuera esa Biblia que expulsa a los vampiros, por mostrársela. El diablo no le tiene el miedo a las palabras. Él tradució muchas Biblias. Él tradujo muchas Biblias, el diablo. Y tiene que mezclarse con fe la palabra antes de que libere su poder. Y hay muchas personas que se sientan y leen una escritura, pero no permiten que el Espíritu Santo las vivifique. Tiene que tener que el Espíritu Santo te las revele, no solamente la palabra, sino es la palabra revelada, la palabra que ha cobrado vida a través del poder del Espíritu Santo. Así que tienes que mezclar la palabra con fe para que libere su poder. Voy a leer esto de la nueva versión internacional porque en la 1960 en español también hay muchas palabras, así que a mí me gusta 1960, pero será más fácil leerlo en la nueva versión internacional. No voy a tener que pasar mucho tiempo explicándolo, ¿no? Para aquellos que no pueden entenderlo. Así que voy a leerlo esto. El versículo 3 dice, ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios lo ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entraré en mi reposo. Eso es una cita del Salmo 95 y está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces continúa diciendo, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, así que esto está hablando de un reposo. Y lo relaciona al descanso del Sabbat. Y en Génesis 2 dice que, pues en algún lugar se ha dicho que así del séptimo día. Esto no es, dice en algún lugar. Yo sé dónde está, pero la nueva versión internacional no sabe dónde está. Este es el capítulo 2. Versículo 2 dice, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Así que lo que está diciendo aquí es que hay un reposo un descanso. Dice que hay un descanso para el pueblo de Dios. Esto no está hablando de acostarse y no hacer nada. Cuando usas la palabra descanso, la gente piensa en que uno está cansado, así que va y se acuesta y descansa. Pero esto está hablando de el descanso como de la manera que un abogado, después de que dio todo su discurso y presentó toda su defensa, dice, la defensa descansa. No porque está cansado, sino porque ya hizo todo, ya completó todo su argumento y ya hago mi caso descansar. O como un pintor cuando está pintando un cuadro y al final lo mira, está perfecto, y si le pone
Otra movida del pincel lo arruina, así que apoya su pincel y descansa, no porque está cansado de sostener el pincel, sino porque ya está completa la obra. Y esto es lo que está hablando. Cuando Dios descansó de todas sus obras en Isaías 40, dice, ¿no habéis oído que el Señor no se cansa, que no se va a dormir? No hay el cansarlo a Dios. No es como que Él, si creara una luna más se desmayaría. Cuando dice que descansó es porque la obra fue perfecta, estaba completa, y así que Él descansó el séptimo día, y está hablando, y citó ese versículo de Génesis capítulo 2, de que Dios descansó, y también hay un descanso para nosotros. No solo donde te acuestas y no haces nada, sino donde entras a una relación con Dios en donde todo es perfecto y completo. Y ya no tienes que hacer de que Dios haga algo por ti. Él ya lo ha hecho. Tengo un libro que se llama Ya lo tienes. Y vamos a explicar un poquito más de esto, pero esto es lo que está hablando, así que voy a seguir leyendo estos versículos. El versículo 5 dice, y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día que es hoy. Y cuando mucho después declaró por medio de David a lo que ya se ha mencionado, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hasta en la nueva versión internacional está confuso esto. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría quedado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y así que bueno, de todos modos, voy a resumir esto y compartir algunas cosas, pero en Génesis capítulo 1, si te fijas en Génesis 1, el hombre fue creado el sexto día, en la última parte del sexto día, porque primero crió los animales y todo eso. Así que el hombre fue creado en el último momento de los 6 días, y los judíos siempre contaban de la tarde hasta la mañana, y así contaba el día. Por eso que en la Biblia dice que fueron el día y la mañana, fueron el primer día, vino la noche y llegó la mañana. Ellos no contaban de la mañana a la noche, sino de la noche a la mañana. Así que cuando creó al hombre en el sexto día, fue al final del sexto día, y inmediatamente después de que el hombre fue creado, Dios descansó o reposó, porque todo fue creado perfectamente y el hombre entró al reposo de Dios. Ahora piensa acerca de esto. Él no creó al hombre primero, aunque fuimos la corona de su creación y en realidad el enfoque de ella. Él nos creó a lo último, porque Él creó todo lo que íbamos a necesitar antes de que lo necesitáramos. Ahora, esto es significativo. ¿Sabes que cuando Dios creó los cielos y la tierra fue el cuarto día antes de que creara, creo que no sé si era el tercer día o cuarto, pero tercer o cuarto día antes de que creara la tierra seca? Si nos hubiera creado primero, tendríamos que nadar como un perrito en el agua hasta que haya tierra. Sabes de que Él dijo, sea la luz, y hubo luz, pero no había una fuente para la luz hasta el cuarto día, cuando creó el sol, la luna y las estrellas. Las cosas no estaban listas para nosotros, así que Dios creó todo lo que íbamos a necesitar primero. Y entonces, cuando nos creó a nosotros, todo lo que íbamos a necesitar ya estaba creado. Adán y Eva no dijeron, oh Señor, tengo hambre. Ah, sí, bueno, ahora te creo la comida para que comas. No, Él creó primero la comida antes de que hubiera una persona que necesitara la comida. Adán no tuvo que decir, Señor, tengo que respirar. Ah, bueno, voy a crearte aire para que puedas respirar. No, Él ya había creado el aire. Y anoche Mike ofreció esta nueva enseñanza que tengo, que se llama tan claro como la tierra, y la mayoría de gente no lo entiende, pero en la tierra Dios creó todo lo que este mundo, que lo que todos nosotros vamos a llegar a necesitar.
Sé que esa declaración, la mayoría de la gente se pierde con esa declaración. Pero la tierra es milagrosa. Cuando tú lees Génesis, dice que la tierra produzca los seres vivientes. Que la tierra los produzca. ¿Sabes que cuando Dios creó la tierra, en la tierra habían elefantes, y había jirafas, y había perros, y había cualquier cosa? En la tierra ya estaban todas estas cosas y Dios no, y dice que la tierra produzca. Ya estaba en la tierra. Cuando dijo que la tierra produzca los árboles, ya estaban en la tierra es milagrosa. ¿Sabes que todo lo que está arriba de la tierra estuvo una vez debajo de la tierra? Todo. Nuestros cuerpos Él formó de la tierra. Ahora, claro que Él sopló su hálito de vida y ahí fue cuando el Espíritu fue impartido, que nos hace diferente al resto de la creación, pero nuestros cuerpos físicos surgieron de la tierra. ¿Sabes que las sillas en las que está sentado, el metal, todo eso salió de la tierra, los productos de petróleo? El plástico o cualquier cosa que tenemos, todo estaba en la tierra. Todo el acero que se usa, que en estos edificios altos, ¿sabes que todo eso surgió de la tierra? No hay nada sobre la tierra que no estuvo en la tierra. Y esta es una de las razones que realmente estoy en desacuerdo con el movimiento de abraza árboles y de los del clima, y que estamos desgastando la tierra y destruyendo la tierra. Dios anticipó todo lo que la raza humana iba a necesitar y todo está en la tierra. Es solo cuestión de que entendamos qué hacer. Y sé de un hombre que creó un automóvil que ya han andado 100.000 millas con agua. No hay escasez de nada, hay solamente escasez de visión, de la gente entendiendo cómo hacerlo. Pero todo lo que necesitamos fue creado antes de lo que necesitáramos, y el hombre inmediatamente entró en este reposo, y esto es de lo que se trata el reposo. Vamos a Colosenses 2, vamos a verlo. Colosenses 2. Vamos a ir al versículo 16, dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se halla en Cristo. Y esto dice que son sombras de cosas que habrían de venir, que iban a venir, pero la realidad, el cuerpo de todo esto es Cristo. Y si tú pudieras imaginarte que esto fuera como un edificio y tú estás parado de ese lado y no me pudieras ver a mí porque estoy siendo bloqueado por este edificio, pero si hubiera una luz detrás de mí y pudieras ver mi sombra, esa sombra podría proveerte información acerca de mí, si estoy parado, si estoy caminando hacia ti o alejándome, o si estoy llevando un palo grande, un arma. Si no me puedes ver a mí, la sombra puede revelarte cosas, pero si yo doy la vuelta a la esquina y ahora estoy en plena vista de ti, estarías loco de tratar de darle la mano a la sombra, porque la sombra sirve siempre que yo no sea visto, pero cuando yo estoy a la vista, me hablas a mí, no hablas a mi sombra. Y entonces en el Antiguo Testamento estas cosas que están enumeradas aquí eran sombras y tipos de lo que habría de venir, algo que ahora es una realidad, y la mayoría de los cristianos siguen adorando las sombras. Se han perdido lo que ha sido mostrado. El versículo 16 dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen. Y en este caso habla de la carne, ¿no? Y algunos usan las dietas del Antiguo Testamento, que si comes puerco estás pecando contra Dios. Pero dice que esto era sombra y tipo de lo que habría de venir. Y si unes eso con Timoteo, capítulo 4, dice que es una doctrina del diablo el prohibir que la gente coma carne, la cual Dios creó para recibirse con acciones de gracias para aquellos que creen y conocen la verdad. La dieta del Antiguo Testamento eran simplemente sombras de lo que había de venir. No lo voy a explicar ahora tenemos la realidad. Y es una doctrina del diablo si alguien te dice que no puedes comer carne y cosas así de ese estilo. Yo le digo a la gente de que todas estas frutas y todo eso no es comida, es lo que la comida come. Así que, bueno,
No dejes que nadie te juzgue en comida o en bebida, porque también había ciertas bebidas que uno no podía tomar. La mayoría de los cristianos saben qué eran, pero habían leyes de dieta que uno no podía tomar. O en cuanto a los días de fiesta, en 1 Corintios, capítulo 6 al 8, habla de algunas personas que observan ciertos días y unos no, otros sí. No sean contenciosos con eso, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, de lo que habría de venir, así que no voy a tomar el tiempo para explicarlo todo, pero era una sombra y también habla de la luna nueva. En las lunas nuevas había que ofrecer sacrificios. ¿Cuántos han ofrecido un sacrificio en la última luna nueva? ¿Cuántos de ustedes saben cuándo fue la última luna nueva? Algunos dicen, bueno, pero estas eran todas sombras. Ahora tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto, pero lo último que lista aquí es, no dejen que los juzguen en días de reposo. Y tenemos denominaciones enteras de que están construidas sobre el Sabbat o el día de reposo y guardan el día de reposo. No quiero quedarme varado aquí, pero yo creo que una de las razones de que la iglesia del Nuevo Testamento se reúne el domingo, que no es el Sabbat es la tarde del viernes hasta el sábado, la tarde del sábado. Y creo que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía el domingo porque ese es el día que Jesús resucitó de los muertos y ellos estaban conscientes de que el Sabbat era solo una imagen de lo que había de venir y era una manera de deshacerse del legalismo del Antiguo Testamento y establecer un Nuevo Testamento. Pero el domingo no es el Sabbat. El Sabbat es la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. Y hay denominaciones enteras que dicen que tienes que orar ese día y si no lo celebras ese día, rompes el Sabbat. Y ellos son los que están rompiendo el Sabbat, porque el Sabbat, de acuerdo a Hebreos 4, es una imagen de un descanso, de una relación con Dios, donde tal como Adán, él entró inmediatamente después de su creación, él entró a todo lo que ya fue provisto. Él no tuvo que decir, Dios, tengo hambre, Dios ya había provisto comida, ya había provisto esa comida. Esto es bebida, ¿no? Ya Dios la había creado. Y él reposó, descansó en lo que Jesús ha hecho. Y esto es lo que el Sabbat estaba presentando. Y uno dice alguna de estas cosas, yo puedo decir algunas cosas de esto, pero puede estudiarlo por cuenta propia. A los judíos se le ordenaba que se descansaran un día de los 7. Y la mayoría de los pueblos criados con este concepto, no todos lo observan, pero todos lo escucharon, así que no es radical para nosotros. Pero cuando Dios instituyó el Sabbat, fue una forma radical de pensar que uno pueda sacar un día de 7 días para no trabajar la cosecha. ¿Cómo va a prosperar la gente que trabaja 7 días a la semana? La razón que prosperaban es porque la bendición de Dios estaba sobre ellos y Dios bendijo su trabajo. Era ellos que trabajaban, por supuesto, pero ellos tomaban un día de 7 días y con eso demostraban de que confiaban en Dios y Dios bendijo más el trabajo de ellos que aquellos de los que trabajaban 7 días. Y en caso que alguien se haya perdido de eso, que fue bastante obvio, el Señor también les ordenó de que se tomaran un año de cada 7 años. Si uno lee esto en Levítico 22. Y habla de que uno tenía que tomarse un año de los 7 años y uno no podía cosechar nada que crecía por sí mismo, había que dejar que todo crezca para los pobres y para los animales que entraran a comer y uno no podía trabajar por un año de cada 7 años, no podía sembrar cosechas ni cosechar cosechas. ¿Y cómo vamos a vivir en el 7º año? Dios dijo, te bendeciré en el 6º año y te daré 3 veces la cosecha normal para que te dure durante el 6º año, el 7º año y hasta te va a llevar al 8º año mientras estás aprendiendo a cultivar tus cosechas y esperas la cosecha. Así que Dios, como un reloj, en el 6º año lo bendecía 3 veces más de una cosecha normal para que pudieran tomarse un año. ¿Sabes lo que todo esto estaba demostrando? Cuando tú trabajas, hay una tendencia que pienses, bueno, esto es mío, yo me lo gané. Este es mi trabajo, Dios no me bendijo con esto. De hecho, Dwayne y Sue vinieron a mi casa. ¿Cuándo fue eso? Shenandoah fue que el hombre hizo esa oración y no era una persona muy religiosa, pero Jimmy Stewart. Bueno, no era una persona muy religiosa, pero su esposa quería de que él dijera la bendición y él dice, yo trabajé por esto,
Yo saqué las piedras, yo planté, yo hice todo esto. Este es mi trabajo, pero gracias. Algo así dijo. Y él lo creía, se daba cuenta uno de que... Pero hay una tendencia para la gente pensar esto, este es mi dinero, yo trabajé por este dinero. Pero la verdad es que es Dios el que te dio la habilidad de trabajar. Si tú tienes un talento, si alguna vez has hecho algo, es Dios el que te ha bendecido. Espero de que no esté avergonzando a John, pero recuerdo el testimonio de John de que él estaba viviendo en una carpa, había sido echado del colegio y básicamente estaba indigente y destituido y clamó a Dios y Dios lo bendijo y Dios lo llamó a ser próspero y a hacer las cosas que ha hecho. Quizás no sea tan obvio para ti, pero si tú puedes trabajar, si tú puedes proveer, puedes tener para poder vivir, es Dios que te lo dio. Si, todo lo único que hace falta es que Él revuelva un poquito los químicos en tu cabeza y cómo se te caería la baba de la boca. No eres un hombre que te has hecho a ti mismo. Dios es tu fuente y entonces Dios quería hacer algo para que tú reconozcas de que Él era tu fuente. Así que en lugar de trabajar 7 días de cada semana, te dijo que trabajes 6 y que confíes en Él en el 7º día y Dios te prosperaría. Y luego sacas un año de los 7 años como una expresión de tu fe. Básicamente cuando tú diezmas, cuando tú das, lo que estás haciendo es, estás mostrando de que Dios es tu fuente. Esa es la razón de todo. Dios no necesita tu dinero. Dice en el Salmo 50 de que Él es dueño de todo el ganado en miles de collados. Y Él es dueño de todo. Y si yo tuviera hambre, yo no te pediría a ti, dice Dios. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas confiar en Dios y esta es la razón que tú tienes que diezmar y aún más de diezmar tienes que dar y confiar de que tú y mostrar de que tú confías en Dios. Y mucha gente dice, sí, Dios es mi fuente. Es fácil decirlo, pruébalo. Hablar es barato, pero las acciones son lo que realmente cuenta. Cuando tú das algo que tú necesitas, estás diciendo, Padre, yo no solamente estoy diciendo que confío en ti, yo estoy probándolo, sino que si yo doy, tú me vas a devolver. Y lo que estás haciéndote dependiente de Dios y reconociéndolo a Él como tu fuente. Y ese fue el propósito detrás del Sabbat. Eso es lo que era la sombra y tipo. Y esa es la razón que Hebreos 4 habla de un reposo del Sabbat. Hay un lugar en Cristo en donde ya no estás tratando de hacer algo para ganar el favor de Dios, no estás orando para que Dios te bendiga, no estás confesando la palabra de Dios para que te sane, sino que entras a un reposo donde ya fue todo hecho y dices, Padre, yo creo que por tus llagas yo fui curado. Yo no estoy confesando la palabra, estudiando la palabra, orando, ayunando para hacer que tú te muevas, sino en cambio hago todo eso para que mi corazón cambie y yo enfocarme y reposar en ti. Esa es la razón que lo hago. Así que sí, seguimos motivando a que uno estudie estudiar la palabra y vivir una vida santa y la iglesia, pero si lo estás haciendo tratando de lograr, de conseguir la bendición sobre ti, no has entrado en este reposo del que estamos hablando, sigues en la incredulidad y no entiendes de que Jesús ya ha hecho todo para ti y estás condicionando su actuar en tu vida de acuerdo a la manera que tú actúes y estás rompiendo con el Sabbat. No lo digo para herirte, pero no estás descansando en lo que Jesús habló. Y esto es lo que dice Hebreos, que tienes que entrar en este lugar donde hay muchos cristianos de que nacieron de nuevo confiando en Jesús y poniendo su confianza en Jesús, pero ahora depende de ellos de ganarse la bendición de Dios. Y esta es la razón que es tan fácil ser salvo, porque cuando te convertiste, viniste cantando tal como soy, y entonces no te miraste a ti mismo, confiaste de que la salvación fue un regalo de Dios y lo recibiste, tu fe estaba 100% en Jesús. Si alguien viniera para recibir la salvación hoy, y si yo dijera, si Dios me diera una palabra de ciencia y te dijera, tú estás viviendo en adulterio, ¿sabes que si ellos entendieran el verdadero evangelio, no les impediría ser salvos, les motivaría a ser salvos? Y esa es la razón que necesito salvación. Porque no soy bueno por mis propias obras, lo voy a recibir como un don de Dios.
Así que una persona podría estar viviendo en adulterio, haciendo cualquier cosa, y si entendieran el Evangelio no le impediría el ser salvo, pero vendrían y pondrían su fe en Jesús y no en ellos mismos. Pero si nacen de nuevo y si acercan adelante para una sanidad, yo le digo, Dios me muestra de que estás viviendo en adulterio, el cristiano promedio diga, ahora entiendo por qué Dios no me está sanando. El adulterio no te impediría que fueras salvo si te arrepientes y recibes salvación como un don, pero te impedirá de sanarte. Hemos cambiado. La Escritura dice en Colosenses 2:6 que así como habéis recibido a Cristo el Señor, también así andad en Él. Arraigado y edificado en Él, tienes que recibir la sanidad y la prosperidad, el gozo y la paz de la misma manera que recibes la salvación. No puedes profesar tu buena bondad y decir, Dios ha estado pagando mis diezmos y yendo a la iglesia, viviendo santamente. No, la mayoría de nosotros no fuimos así cuando nos convertimos. Éramos pecadores y admitimos que éramos pecadores y nos apartamos de confiar en nosotros mismos. Y en un sentido lo que han hecho, lo que dice Hebreos 4, es descansás. Has descansado en lo que Jesús ha hecho. Jesús murió por tus pecados. Tú no tuviste que morir por tus pecados. Jesús sufrió la ira de Dios para que tú no tengas que sufrir la ira de Dios. Y todo lo que tienes que hacer es entrar en su reposo y recibir lo que Jesús te ha dado. Pero entonces, una vez que naces de nuevo, vas a la iglesia y en la iglesia promedio empieza a decirte que si no vienes al culto, que si no pagas el diezmo, que si no lees la Biblia, que si no haces esto, aquello y lo otro, Dios no responderá a tus oraciones y te pone otra vez debajo de la ley. Y este es todo el propósito del libro de los Hebreos, es mostrarte de que hay un descanso en el Señor, de que tienes que apartarte del camino del Antiguo Testamento, acercarte a Dios en tu propio accionar y en tus propias obras y descansar en Él. Y si puedes entender esto, va a transformar completamente tu vida. Yo sigo viviendo una vida santa, una vida más santa de lo que la gente se imagina aquí. Yo estoy cumpliendo 75 años en unas semanas y nunca he dicho una mala palabra, nunca he tomado bebida alcohólica, ni fumado un cigarrillo, ni probado el café. Algunos dicen, ¿café? Puedes tomar café. Hay una escritura que dice que puedes tomar cualquier cosa mortífera y no te hará daño. Así que no estoy en contra del café, digo que yo viví una vida santa, he vivido una vida santa, pero no lo hago para impresionar a Dios o para ganar algo de Dios. Mi santidad no cambia la actitud de Dios hacia mí, sino que cambia mi actitud de Dios hacia Dios. Mi santidad mantiene mi corazón sensible a Dios, no lo hago perfectamente, así que constantemente tengo que echarme sobre la misericordia de Dios y confiarle por su bondad. No puedo relacionarme con Dios en la base de mi bondad, pero vivo lo más santamente que puedo porque soy consciente que si permito que la cloaca de este mundo pase por mi mente y mi corazón, va a contaminarme y va a endurecerme hacia las cosas de Dios. Y de hecho, si vuelves al tercer capítulo del libro de Hebreos, dice que no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No sean como estos judíos que ellos deseaban y querían volver a Egipto y querían comer las cebollas y todas esas cosas y despreciaron el maná que era la comida de ángeles. Y así que les hirió el corazón, les impidió en su relación con Dios. Así que tenemos que vivir una vida santa. No estoy diciendo que no tenemos que hacerlo, pero tienes que entrar a un lugar donde todo ya fue provisto en Jesucristo. Tuvimos una situación con nuestro hijo mayor cuando tenía 1 año. Él estaba corriendo por la casa y se cayó y golpeó la cabeza arriba de la oreja ahí con la punta de una mesa y y sangró y tenía le salió como se le inflamó en esa zona y oramos y se fue. Pero sabes que al año siguiente, en ese mismo día, volvió, después 1 año después, y eso pasaba todos los años durante 12 años. Y llegó al punto donde yo no puedo entender nada en lo natural que haría que esto suceda y nos dimos cuenta que era demoníaco y oramos sobre ello, pero de todos modos yo sabría que iba a volver y en el mes de diciembre iba a suceder otra vez, pero así que orábamos sobre eso y finalmente él tenía como 12 años, algo así, y recuerdo
orar con él una noche mientras estábamos preparando para ir a dormir. Estábamos teniendo el devocional y veo que eso empezó a salir. Y en el pasado empezaba a reprenderlo y atarlo y decir te reprendo y ayunaba y hacía toda clase de cosas. Y finalmente llegué a un punto donde dije, Satanás, tú eres un perdedor. Y ni siquiera oré sobre eso. Dije, eso es tonto, no recibimos esto. Así que fue cuando dejé de orar que dejó de suceder. Y no es que orar y reprender está mal, de ninguna manera, pero si lo estás haciendo porque no estás descansando en Dios, estás tratando de hacer que Dios haga algo. Creo que Dwayne lo dijo esto esta mañana, ¿no? De que cualquier obra de la carne, aunque sea algo bueno, como ir a la iglesia, pagar los diezmos o hacer cualquier otra cosa, pero si lo estás haciendo confiando en tus esfuerzos en lugar de descansar en lo que Jesús te ha provisto, es una obra de la carne y no va a dar resultado. Hay un lugar en donde puedes descansar en el Señor. Y dice en Hebreos 11, dice que esforcémonos por entrar en este descanso. Algunas personas piensan, bueno, pero si estás descansando, ¿cómo te esfuerzas por descansar? Cuando estás hablando de cesar tus propias obras, como Dios hizo de las suyas, no es que estás descansando porque estás cansado, sino porque todo está completo. Y lleva gran esfuerzo entrar en la palabra y renovar tu mente al punto donde dices, por sus llagas yo fui sanado. Yo no tengo que hacer algo para que Dios me sane, Él ya lo ha hecho. Y es la diferencia entre tratar de, como en el servicio militar, si uno tiene a los vietnamitas que estaban ocupando un monte, hacía falta 100 personas para vencer a esos 2 o 3 vietnamitas que tienen la posición superior porque tenían una posición de defensa, pero tú estabas defendiendo lo que ya tienes. Es más fácil defender algo que ir a tomar una posición. No sé si me entendieron lo que quise decir. Pero tiene que llegar a un punto donde dice, yo voy a pelear, pero no voy a pelear para ser sanado, sino porque estoy sanado. Por las llagas de Jesús yo fui curado y no hay suficiente cantidad de demonios que me van a convencer de lo contrario. No hay demonios que me van a hacer preocuparme en temor y en ansiedad, donde tengo que empezar a hacer cosas para ganar el favor de Dios, y aprenderás a descansar en el Señor. Eso es lo que dice Hebreos 4. Está hablando de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y una de las maneras que puedes darte cuenta si realmente estás descansando en el Señor es que es realmente la humildad. En 1 de Pedro 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y el siguiente versículo dice, 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta no es un pensamiento separado, ni un pensamiento nuevo. Está hablando de la humildad. ¿Sabes cómo puedes saber si caminas en humildad, si descansas en el Señor en lugar de tomar la responsabilidad sobre ti mismo, tratando de hacer que las cosas sucedan? Que te preocupas, que estás ansioso. ¿Has echado tu ansiedad en el Señor o te quedas despierto la noche pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr cómo me voy a sanar? ¿Cómo voy a hacer que esta situación suceda? Si realmente estás descansando en el Señor, has echado toda tu ansiedad sobre Él. Y ya no estás preocupado, no estoy diciendo que estás consternado en el sentido que Dios me mostró si hay algo que tengo que hacer, que te vas a olvidar de lo que te está diciendo el Señor y no hacer nada, no, pero que sí que estás consternado, que escuchas al Señor, ¿no? Pero estamos en el proceso de construir un campus de $1.000 millones y vamos a hacerlo libre de deudas y no vamos a sacar un préstamo. Así que tengo que reunir $1.000 millones. Y estamos gastando 2 puntos y pico de millones de dólares por mes en edificios. Y eso es por encima de todo lo demás que estamos haciendo. Yo ya no sé cuánto necesitamos, pero creo que necesitamos más de 8, 9, 10 millones por mes, que es lo que tengo que tener solamente para funcionar. ¿Y sabes qué? Yo no me quedo despierto por la noche. Yo he dormido casi 9 horas anoche. Y dormí muy bien. No me preocupo. Porque estoy descansando en el Señor. Pero sabes que cuando nuestro ministerio era más pequeño, yo no recuerdo el número exacto, pero fue un número que si las cosas
se ponía muy difícil, yo podía dejar de hacer todo, irme a trabajar y poder pagar por todo. Y yo me preocupaba, Señor, ¿qué hago? Y recuerdo una noche, tuve un sueño que había abandonado el ministerio y fui a la Fuerza Aérea para poder pagar todas las deudas. Y cuando me desperté por la mañana estaba ahí pensando, gracias a Dios que fue un sueño, que no era real. Y Jamie se da vuelta y me dice, no estaba tan malo que tenías que dejar el ministerio e ir a unirte a la Fuerza Aérea. Y por un momento el temor me golpeó como que no era real, pero había estado hablando en mi sueño y ella me había escuchado. Pero en aquellos días era algo que yo podía hacer. Así que era más difícil para mí en ese tiempo que hoy. Hoy necesitamos 9, 10 millones de dólares al mes porque yo no puedo hacer nada que producir. Yo puedo abandonarlo todo y pasar el resto de mi vida trabajando y nunca podría pagarlo. Así que para mí es más fácil ahora echar toda mi ansiedad sobre el Señor porque está mucho más allá de mí mismo. Pero si tú eres una de esas personas que está sentada todo el tiempo preocupándose, Señor, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a solucionar? No estás reposando en el hecho de que Jesús te ama y de que Él ya te ha provisto. Y que todo lo que Adán y Eva necesitaban ya había sido provisto por Dios. Dios no lo creó hasta que la provisión ya había estado creada. La provisión fue creada antes de que existiera la necesidad. Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 1:3. Lo que sea que necesites, Dios ya lo ha provisto. Un número de personas se me acercaron hoy y me preguntaron, ¿podrías orar por esto? Dios ya lo hizo. Hay gente que me dice, me bendice, ¿cómo te voy a bendecir cuando ya estás bendecido con toda bendición espiritual? ¿Qué puedo hacer por ti que Jesús no haya hecho? Pero el problema es de que no están reposando en lo que Jesús ha hecho. Ellos piensan de que yo puedo hacer algo por ellos, de que yo puedo bendecir de una manera u otra. Necesitamos una revelación de que Dios ha suplido todo lo que vayas a necesitar en tu vida. Yo necesito $1.000 millones. ¿Sabes qué? Dios ya lo ha suplido. La buena nueva es que antes de que yo tuviera necesidad, Dios ya la ha suplido. La mala noticia es que todavía están en los bolsillos de ustedes. Pero ¿saben qué? Dios ya lo ha hecho y yo puedo garantizarles, escóndanse y observen que lo vamos a hacer. En 9 años y medio tuvimos 130 y pico millones de dólares entrar y pagaron por todo lo que tenemos hoy, libre de deuda. En este momento tenemos 150 millones de dólares en edificios, instalaciones y todo está libre de deudas. Y eso entró en 9 años y medio, eso por encima de todos nuestros gastos mensuales. Y me olvido exactamente lo que es, pero creo que necesito como 12 o 15 millones, 12 a 15 mil dólares por hora. Así que ya estamos llegando al mediodía, así que probablemente necesito ya $140.000 solamente para el día de hoy. Pero no me preocupo, porque Dios lo está proveyendo, estoy descansando en Él y Dios se hace cargo de mi necesidad. Puedes llegar a ese lugar. Puedes llegar al lugar donde el doctor te dice, te vas a morir. Hubo una persona que vino hoy y me dijo que tiene un tipo de cáncer, no sé cuál era lo que dijo el médico. Yo le dije, pero Jesús dice que eres sanado. Y entonces vamos a confiar lo que dice Jesús. Y es así de sencillo. Esto es lo que dice el doctor, esto es lo que dice el banquero, esto es lo que dice tu cuerpo, tu cuenta de banco. Pero ¿qué dice Jesús? Muchos de nosotros sabemos lo que Jesús dice, pero no hemos entrado en ese reposo por causa de la incredulidad. Nos movemos más por lo que alguien dice, por lo que nuestro cuerpo siente, que lo que dice Jesús. Tienes que llegar al lugar donde honestamente puedes descansar en el Señor. Y no tener ninguna preocupación, sino que simplemente confías en Dios y en lo que dice su palabra. Y hermanos y hermanas, no van a entender lo que digo por escucharme a mí. Tendrán que tomar estas verdades y luego tendrán que entrar en la palabra. Y tendrán que estudiar esto y meditarlo hasta que se convierte en una revelación para sus vidas. Así que esto es real para mí y es la razón que me da resultado en mi vida. Es la razón por la cual vimos a nuestro Hijo resucitar de la muerte y que vemos milagros. Es porque hemos descansado en estas cosas. Pero no va a venir
por osmosis o por que esté sentado bajo alguien hablándolo. Yo puedo señalarte en la dirección correcta, pero tú vas a tener que tomar la palabra de Dios y meditar en ella de día y noche, donde esto se convierte en una revelación para ti. Y puedes lograrlo. Si yo puedo hacerlo, tú puedes lograrlo. Soy una de las personas menos probables que Dios use. Jamie y yo hemos sido tan pobres que no podíamos ni siquiera prestar atención. Y aquí estamos, bendecidos y prósperos, y estamos viendo cientos de millones de dólares entrar al ministerio y cosas así, porque he aprendido estos principios, y si da resultado para mí, lo dará para ti. Todo esto de que, bueno, pero usted es el pastor, yo soy un laico, que para usted le funciona, para mí no, eso no es verdad. No funciona, no sucede, porque Dios no simplemente tiene unos pocos que usa. Esto va a resultar para cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas. Esto me bendice el pensar de que lo que sea que Adán y Eva necesitaban, Él ya lo había anticipado. El clima era perfecto, la comida era perfecta. Él no creó nada desde la creación. Es la razón que descansó. Él no se levanta a la mañana y tiene que crear 100.000 vacas nuevas para reemplazar las vacas que fueron comidas. Él no tiene que levantarse a crear nuevo nada. Él creó la creación tan perfecta que se procrea, se reproduce. Dios nunca ha creado algo desde entonces. Él descansó, dice. Y Él no te va a sanar hoy. Él ya te sanó hace 2000 años atrás. Y ya fue hecho. Y es todo cuestión de que tú reposes en lo que Él ya ha hecho. Es cuestión de que tú reposes en el hecho de que Él te prometió que proveería todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Jesús se hizo pobre para que tú pudieras ser hecho rico. Él ya lo hizo, ya lo liberó. Así que, ¿vas a descansar en eso o continuarás esforzándote y creyendo que tú tienes que producir todo? Y te digo que es un lugar de victoria cuando descansas en el hecho de que Dios ya lo ha hecho. Y eso no significa de que te quedas inactivo. Quizás tengas que esforzarte para descansar. Quizás tengas que pasar 5 o 10 horas orando en lengua, no para motivar a Dios, sino para que tú entres a ese lugar donde apagues tu mente carnal y escuches lo que Dios está diciendo. Recuerdo un tiempo en que a mí y a Jamie nos iban a echar de la casa y cuando estábamos en Texas y era una renta de $100 nada más, pero yo no los tenía. De todos modos nos iban a echar del departamento y Jamie estaba lavando ropa en la casa de otra persona porque no teníamos dinero suficiente para pagar la lavandería. Íbamos a la casa de un amigo, de unos amigos, y lavaban la ropa allí. Y cuando ella se iba, yo oraba y decía: Dios, yo sé que tú has hecho esto, pero ¿qué tengo que hacer para recibirlo? Y oré en lenguas por 2 o 3 horas y estaba gritando, no para cambiar a Dios, sino para reprender al diablo y venir contra mi propia incredulidad, porque yo estaba así de cerca para dejarlo todo, decir no da resultado. Y así que hice todas esas cosas, pero no lo estaba haciendo para cambiar a Dios, lo estaba haciendo por mí, y mis pensamientos iban para todos lados, que no resultaba y que tenía que dejarlo todo. Y yo estaba orando en lenguas a toda voz, estaba gritando tan fuerte que no podía evitar oírme a mí mismo. No lo hacía para el beneficio de Dios, lo hacía por mi beneficio. Y estaba caminando por esa casa y estábamos rentando esta casa y una mujer había sido había pegado un relámpago y los hijos estaban rentando la casa, así que ella dejó todos sus muebles y esa era la única manera que podíamos tener muebles porque no teníamos nada. Estábamos alquilando la casa y dejaron todos los muebles y mientras caminaba allí diciendo: Dios, yo sé que hay un camino, y miré y pensé: ¿sabes qué? Seguro que si yo les ofreciera dinero por estos muebles, pudiera llevar estos muebles, venderlo y pagar nuestras deudas y hacer algunas cosas. Así que los contacté y me permitieron comprar los muebles, pero no tenía dinero. Así que dije que le iba a pagar después de que vendíamos los muebles. Así que de todos modos tomamos esta casa de muebles, llena de muebles, y los vendimos y pudimos pagar la renta y quedarnos con la cama o una otra cosa. Pero mi punto es que
todo lo que yo necesitaba estaba allí, pero no lo estaba viendo. Así que no estaba orando para hacer que Dios haga algo, sino que estaba orando que Dios abriera mis ojos y me mostró cómo hacerlo. Lo que sea que necesites, Dios ya te ha provisto antes de que existiera tu necesidad. Antes de que te enfermaras, Dios ya te sanó, por sus llagas has sido curado. No necesitas que Dios te sane, tienes que creer que por sus llagas ya fuiste sanado y estar tan convencido de ese hecho, de tener plena certidumbre de fe y tu conciencia lavada de malos pensamientos y enfocarte tanto en Dios, de que descansas en Él, de que no hay manera que titubees. Y eso lleva esfuerzo el hacerlo. Lleva tiempo estar en la palabra de Dios. Es apagar la basura que oyes. Hace falta negar y contraatacar esas palabras contrarias. Y no, mucha gente va a esforzarse para descansar. Se van a poner a ayunar y orar y hacer una cadena de oración y pasar por muchas cosas, pero entrar en la palabra de Dios y descansar y confiar en lo que Dios ha hecho, la mayoría de la gente no lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero no lo hacen. Así que yo les aliento de que tomen estas palabras y reconozcan de que lo que sea que ustedes necesiten, Dios ya lo ha provisto antes de que ustedes tuvieran la necesidad. Y es una cuestión de entrar en ese reposo, renovar tu mente en la palabra de Dios. El próximo versículo no lo leí, que está en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que parte hasta partir del alma, la juntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y la manera que tú reposas y descansas a través de la palabra de Dios, tienes que esforzarte en la palabra y eso te vivificará y hará que las cosas cobren vida y esa es la manera que vencerás todo esto. Amén. Alabado sea Dios. Quiero invitar a nuestros ministros de oración que pasen aquí adelante y vamos a estar aquí para orar por ti. Si necesitas sanidad o lo que sea, quizás has reconocido que hoy has querido la sanidad, pero has tratando de hacer algo para ganártelo y no te has sentido indigno. Pasa aquí adelante y descansa. Ora con alguien y comienza a confiar en Jesús en lugar de confiar en tus propios esfuerzos. Y recuerda de que tenemos la reunión de interés sobre el Colegio Bíblico Caris y va a ser del otro lado de esas puertas. Hay otro auditorio y allí tendremos una reunión de interés. Y si alguno de ustedes reconoce que necesitan estar sumergidos en la palabra, queremos ayudarles con el Colegio Bíblico Caris. Yo he estado estudiando la palabra día y noche por 56 años. A veces pasando 10, 15 horas al día estudiando la palabra y me llevó mucho tiempo aprender algunas de estas cosas que estoy compartiendo con ustedes porque no tenía nadie que me las enseñara, pero podemos tomar lo que Dios nos ha enseñado y podemos reducir ese tiempo y condensar las cosas y ayudarles y les digo que necesitan estar en la palabra de Dios y el Colegio Bíblico Caris es lo mejor que tengo para ayudarte a aprender estas verdades y que tenemos la reunión inmediatamente después de esta reunión. Padre, te amamos y te agradecemos por tu palabra. Gracias por estas verdades y Padre, yo creo de que tú estás abriendo los corazones de las personas y ayudándonos a descansar en ti, a entrar en ese reposo del Sabbat, donde confiamos de que tú eres nuestra fuente, de que tú ya lo has hecho y te damos gracias por eso. Y que abres el corazón de las personas y estas verdades están haciendo a las personas libres, lo acordamos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que...